Hola, soy Francisca de Urdimbre, una organización en donde apoyamos los procesos de escritura académica, poniendo énfasis en su dimensión social. Como en ocasiones anteriores, hoy te traemos algunos tips que ojalá te permitan nutrir tu práctica de escritura. Hoy queremos preguntarnos y traer contenido relacionado al por qué, cuándo y a quién podemos pedir feedback para nuestros textos académicos. ¿Cómo ha sido tu experiencia pidiendo o recibiendo feedback o retroalimentación para tus textos o, por el contrario, entregando feedback a otras personas? En general se nos dice que pedir feedback es una práctica positiva para nuestras escrituras, pero no es algo que siempre busquemos con entusiasmo o con lo que nos sintamos cómodos. Para muchos se genera una relación ambivalente con esta práctica y con pedirle a alguien que lea tus textos. Esa relación depende muchas veces de nuestra personalidad o también de nuestras experiencias previas y muchas veces es difícil porque implica exponerse y a veces eso no nos acomoda. Sin embargo, Patricia Goodson, en su libro Becoming an Academic Writer, publicado por primera vez el 2013, nos entrega razones contundentes para abrazar esta práctica. Patricia Goodson nos dice que aprendió a valorar el feedback útil cuando leyó el libro Writing with Power de Peter Elbow, un autor clásico de la escritura académica. Elbow habla de distintos tipos de feedback que son pertinentes en distintas etapas de la escritura. ¿Y qué sería un feedback útil? Es aquel que nos ayuda a mover la escritura de una etapa a otra, desde madurar la idea inicial, pasando por el texto que está a medias y llegando a la versión final del borrador. El feedback es útil cuando se adapta a una etapa particular del proceso de escritura. Elbow añade otro elemento importante. La mayoría de nosotros aprende a temer el feedback porque casi todos los comentarios que hemos recibido en nuestra vida académica han sido de un solo tipo, evaluativos. Escuchamos siempre que el texto podría ser mejor. Hemos escrito para profesores, para revisores, para editores y dada la naturaleza de nuestro trabajo, lo que recibimos es una evaluación de la calidad del trabajo. Y ese tipo de feedback apunta a encontrar y a destacar las debilidades de nuestro texto. Pero nos dice Patricia Goodson que existen distintos tipos de feedback, más allá de aquel que es evaluativo o crítico. Una clave para abrazar la práctica del feedback es comprender que un feedback evaluativo no siempre es útil. Por ejemplo, un feedback evaluativo es inútil para las etapas iniciales de un proyecto de escritura, cuando aún no hemos logrado generar siquiera texto suficiente para considerarlo un escrito, que me digan que los párrafos no conectan o que no están rigurosamente desarrollados, que una palabra está mal escrita, que un párrafo tiene una oración compuesta muy larga, no nos ayuda a mover nuestra escritura. En cambio, lo que necesito son comentarios que me permitan darle forma inicial a mi pieza. Necesito que me digan que, por ejemplo, la idea de uno de los párrafos suena bien y que vale la pena seguir con ella. Necesito que me recomienden priorizar el desarrollo de la primera idea, que me digan añade un aspecto o una nueva dimensión que vuelva al texto interesante, o bien que me digan que una idea suena aburrida y que no es nada nueva y que opte por un camino por sobre el otro. Ese es el feedback que necesito en esa primera etapa. Dependiendo del momento del texto en el que estemos, podremos pedir distintos tipos de feedback y a distintas personas. Tener esto en cuenta te permite saber qué feedback pedir y planificarlo con tiempo. Ahora vamos a revisar entonces los distintos tipos de feedback que necesitamos para las distintas etapas de nuestro texto, desde una semilla germinal hasta nuestro árbol más robusto. ¿Qué feedback necesitamos entonces para los primeros borradores? En esta etapa tiende a darnos susto pedir feedback porque son los peores textos que todos podemos generar. Son esos, lo que se le llama en inglés los shitty first drafts, que son súper necesarios, sin embargo, para poder generar cualquier texto. Tener feedback en esta etapa es extremadamente útil porque recibes sugerencias que te ayudan a darle forma, estructura o a contener la información que estás presentando. ¿A quién podemos pasarle este primer borrador? Lo que sugiere Patricia Woodson es solamente a personas en las que confíes
y que están también dispuestas a compartir sus borradores contigo. Nos dice que acá podemos pedir feedback a personas que no son expertas. Son personas que no tienen necesariamente el grado más alto en la disciplina en que te desempeñas y también son personas a quienes no necesitas impresionar, por así decirlo. Pueden ser amigos, colegas muy cercanos, familiares, etcétera. ¿Y por qué a estas personas? Porque como estas personas no son expertos en tu área, requieren explicaciones más detalladas y claras de tu tema que una persona experta. Al dirigir tu texto a estos no expertos y entregarles explicaciones claras, ejemplos detallados o definiciones simples, los expertos que luego lean tu texto van a agradecer la claridad que traes al texto. En este punto debieses buscar un feedback basado en el lector, es decir, un feedback que se interese por la experiencia de las personas como lectores de tu texto. Puedes preguntar cómo reaccionaron a tu escritura, cómo los tocó o no esa escritura. No es el feedback que pide al lector detectar una escritura pobre o evaluar la calidad del texto. Como punto extra, es un feedback que te permite seguir en control de tu escritura. Los lectores te dicen qué les pasó, pero tú decides lo que significan sus reacciones y qué cambios hacer en tu texto. A menudo pedir feedback nos deja en una especie de posición indefensa, como que uno se pone a merced de su lector. Eso no pasa en este nivel del feedback basado en el lector. Les invitamos ahora a sacar lápiz y papel y a hacer un listado de personas con quienes se sentirían cómodas compartiendo sus primeros borradores y de quienes pueden obtener un feedback basado en el lector que sea honesto. Ojalá puedan apuntar al menos un nombre. Y si estás en esa etapa de la escritura, Goodson recomienda contactar a esa persona y pedir su ayuda. Y ojalá planificar y agendar una fecha para juntarse con esa persona o para enviarle el texto. Recuerda advertirle que esto que le estás presentando es apenas un primer borrador. Puedes ocupar estas preguntas que te voy a dejar acá para motivar la conversación. ¿Qué tipo de feedback necesitas para los borradores intermedios? Cuando tu borrador ya no es ese shitty first draft y de ser una plantita de porotito pasó a ser un arbusto, necesitas una combinación de feedback basado en el lector y basado en criterio. En esta etapa, el feedback basado en el lector provee información sobre lo que está siendo dicho y cómo impacta al lector. Y el feedback basado en criterio provee información sobre cómo está siendo dicho el mensaje y qué necesita cambiar para mejorar la comunicación. ¿A quién podemos pasarle este texto? Aquí lo ideal es pasárselo a uno o más pares. Si eres estudiante, los pares son los lectores que saben lo justo y necesario sobre el tema como para anticipar las preguntas que otros lectores harían. Conocen lo suficiente como para identificar los lugares en que el texto puede ser más claro y detectar cuándo se pierde la lectura fluida. Nuevamente, puedes escribir un listado de personas con quienes te sentirías cómoda compartiendo tus borradores intermedios y de quienes puedes obtener tanto feedback basado en el lector como basado en el criterio. ¿Cómo pedir este feedback? Al pedir este feedback, recuerda decir que esto es aún un borrador y que no está pulido, que necesitas ayuda para ver este texto desde la perspectiva de un lector en nuestro campo. Puedes ocupar las preguntas que te voy a dejar aquí para motivar la conversación. ¿Qué feedback necesitas para los borradores finales? En esta etapa necesitas retroalimentación relacionada con el contenido o feedback basado en contenido. Este feedback es preciado porque pocas personas están cualificadas para entregártelo y tienen que conocer del tema específico. ¿A quiénes se los puedes pedir? A expertos, ya sean profesores o supervisores de tesis, miembros de la comisión evaluadora de la tesis o colegas de la facultad. Los expertos son capaces de abordar tanto la calidad de la escritura y de tus ideas y de analizar cómo las ideas calzan o entran en conflicto con la conversación actual en tu disciplina. A estudiantes de posgrado, Woodson recomienda buscar otros tipos de feedback primero y guardar este feedback del profesor guía o del experto para el final. Ella nos dice, no pierdas el tiempo diciéndole que te revise un texto cuando aún está plagado de desorganización, problemas de gramática o falta de claridad. Tu supervisor se verá obligado a mirar todo, cada uno de los problemas del texto. Y pueden pasar dos cosas. El profesor termina exhausto y consumido leyendo tu texto
intentando proveer feedback en muchos niveles, por ejemplo, a nivel de gramática, puntuación, claridad, precisión del contenido y todo simultáneamente. Y lo segundo que puede pasar es que vas a recibir todo el feedback de una con un texto repleto de marcas rojas. Y el resultado de esto para ti es que te vas a sentir abrumado sin saber por dónde empezar a resolver los problemas. Es importante recordar que estos expertos pueden darte feedback que nadie más puede darte, por lo tanto, quieres pedirles explícitamente ese feedback especializado y nada más. ¿Cómo pedir este feedback? Al pedir esta retroalimentación, recuerda decir que has estado trabajando en este texto por un buen tiempo y que es tiempo de obtener el feedback experto. Y aquí puedes nuevamente trabajar con estas preguntas para motivar la conversación y pedir feedback más específico. Patricia Woodson nos invita a que cada vez que pidamos feedback en las distintas etapas de nuestro texto, ojalá podamos reflexionar y escribir nuestros pensamientos sobre el proceso. ¿Qué aprendimos en el proceso al pedir feedback? ¿Qué podríamos hacer diferente la próxima vez? Ojalá registrarlo en nuestro cuaderno donde registramos nuestro proceso de escritura. Te recomendamos entonces incorporar estas estrategias para solicitar feedback para tu escritura, para hacerla avanzar, planificando también y considerando los tiempos que necesitas para poder integrar luego estos comentarios que te van a dar los distintos tipos de lectores a quienes les pidas que lean tus textos. Recuerda que la escritura tiene una dimensión social que podemos cultivar y que podemos ocupar a nuestro favor, que podemos también utilizar de manera colaborativa, entregando también feedback a quienes nos pidan leer nuestros textos. Si quieres acompañarte en tus procesos de escritura, te invitamos a conocer más sobre Urdimbre, nuestra organización de apoyo a la escritura académica. Te invitamos a visitar nuestra página web, nuestro Instagram o, bueno, seguir viendo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.